Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video de inteligencia artificial y un tema que probablemente ya lo conozcas, pero si no te va a ayudar mucho. Vas a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial de Microsoft Copilot para analizar PDFs directamente desde el navegador Edge de manera gratis, rápido y fácil. Te muestro cómo. Supongamos que tienes un artículo científico o un documento PDF y lo abres en tu navegador. Por ejemplo, aquí tengo un artículo científico que habla sobre la inteligencia artificial y la adopción, percepción y búsqueda de buenas prácticas en la Universidad Metropolitana. Lo que voy a hacer es que en el lado derecho superior tengo el icono de Copilot y Copilot automáticamente abre un panel y me dice genera un resumen de la página o sugiere preguntas sobre esta página. Voy a hacerle un clic, aquí me dice que está generando el resumen y en unos segundos vamos a ver cómo la inteligencia artificial de Copilot, que usa ChatGPT 4, la misma herramienta de OpenAI. Recordemos que Microsoft es uno de sus mayores accionistas, por lo tanto pues puede incluir dentro de sus plataformas esta tecnología. Rápidamente vemos un resumen del contenido que realmente, si leemos el abstract o el resumen, está totalmente relacionado. Acá abajo podemos ver que me da incluso ya el link de donde proviene el PDF, pues bueno, lo tenemos aquí también, y me propone 3 preguntas que él genera. Yo puedo hacer mi propia pregunta. Voy a hacerle un clic aquí. ¿Qué beneficios tiene la IA en el mundo universitario? La respuesta, sí, aquí dice que está usando la web, pero yo le puedo hacer un clic aquí y le digo que me responda, sí, basado en el documento que le acabo de dar, no que lo consulte en la web. Entonces me está dando la información que está usando el documento. Recordemos que aquí dice está usando esta página o puedes definir las búsquedas en otra fuente. Lo aquí le voy a preguntar cuáles son los hallazgos relevantes de la investigación que está usando. Como vemos, dice usando el archivo y nos está haciendo un análisis. Por ejemplo, le puedo decir que me genere preguntas basadas en el contenido del documento. Así que no solamente le puedes pedir un resumen, le puedes pedir que te explique una parte puntual del documento, sino que también lo utilice, como por ejemplo acabas de ver, para generar un cuestionario, básicamente lo que podrías hacer dentro de ChatGPT. Así que, como puedes ver, puedes utilizar la IA directamente en el navegador sobre cualquier documento que abras sin necesidad de descargarlo, abrir ChatGPT o cualquier otra IA o plataforma como ChatPDF o como Mata o como algunas de las otras herramientas de inteligencia artificial que te he comentado aquí en el canal. Si no los conoces, te voy a dejar el link para que visites mi canal y veas otras herramientas que también te permiten hacer análisis del contenido de documentos. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que puedas aplicarlo. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Espero que el video te haya parecido interesante. Si te gustó, déjame un like, comenta, visítanos, suscríbete y síguenos, que siempre estamos publicando contenido. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.